Saludos, en esta oportunidad vamos a hablar de la Carta Autonómica de 1897. El decreto de autonomía, firmado en noviembre de 1897, no aplacó la guerra cubana. Por el contrario, los cubanos redoblaron sus esfuerzos para lograr la independencia y se abrió finalmente la guerra hispano-cubana. En Puerto Rico, el decreto de autonomía fue recibido con satisfacción y se comenzaron a organizar las primeras elecciones para cumplir con lo que mandaba la Carta Autonómica. Como documento, la Carta Autonómica no cambiaba la relación colonial de Puerto Rico con España. De hecho, afirmaba que la soberanía permanecía en España como un instrumento de control político. Pero se otorgaban instancias de gobierno que permitían a los puertorriqueños elegir gran parte de su gobierno local. Se estableció un parlamento insular compuesto por la Cámara de Representantes y por el Consejo de Administración. La Cámara de Representantes era de elección popular. El Consejo de Administración en su mitad también lo era, tenía 15 miembros, 8 elegidos por el pueblo y 7 nombrados por el rey de España. Además, mantenía el poder ejecutivo en un gobernador general o capitán general que seguía siendo un funcionario nombrado por el rey y que respondía fundamentalmente al interés de la corona. Se establecieron también instancias de gobiernos locales y muchas de las competencias que hoy tiene el gobierno central eran entonces prerrogativas de los municipios. Aprobaban su propio presupuesto, podían cobrar sus propios impuestos, tenían a su cargo los sistemas locales de educación y salud y sobre todo los de obras públicas. Uno de los desarrollos más importantes de la Carta Autonómica fue el nombramiento del Gabinete Autonómico que asistiría al gobernador en el ejercicio del poder ejecutivo. El Gabinete Autonómico se componía de 6 puertorriqueños, un presidente, un ministerio de Gracia, Justicia y Gobernación que lo ocupó Luis Muñoz Rivera y que era realmente la función principal del Gabinete Autonómico. Así también había ministerios de Industria y Comercio, de Obras Públicas, de Sanidad y de otras áreas importantes en la administración del gobierno local. Puerto Rico no tuvo suerte con la organización de su primer gobierno autonómico porque coincidió con el estallido finalmente de la Guerra Hispanoamericana. Como consecuencia de la Guerra de Independencia de Cuba, Estados Unidos, que tenía intereses estratégicos y económicos en la vecina isla, envió algunas de sus tropas a servir de asistencia a los que estaban luchando por la independencia de Cuba. Uno de los incidentes de mayor importancia fue la presencia del acorazado USS Maine en la bahía de La Habana, que explotó y se hundió en dicha bahía y que sirvió de pretexto al gobierno de los Estados Unidos para reclamar un ataque del gobierno español, cosa que luego se ha demostrado no fue así. Y con ese pretexto, Estados Unidos ingresa en la Guerra de Independencia de Cuba, que ahora se conocía como la Guerra Hispanoamericana. La Guerra Hispanoamericana fue breve. Estados Unidos doblegó militarmente a España rápidamente, no solamente en Cuba, sino en todo su imperio. Así, en poco tiempo, España perdía a Cuba, a Puerto Rico, a las Filipinas y prácticamente todo su imperio de ultramar. En Puerto Rico, mientras se estaba peleando la guerra hispanoamericana, se estaban organizando elecciones que hubo que posponer precisamente por el estallido de la guerra. Esas elecciones finalmente lograron elegir un parlamento insular que debía inaugurarse el 17 de julio de 1898. Pero el 25 de julio de 1898, las tropas de la Infantería de Marina de los Estados Unidos invadieron a Puerto Rico por la bahía de Guánica y en pocos días ocuparon la colonia completa, poniendo fin a casi 4 siglos de dominación española en Puerto Rico.